Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Treyes Carrión, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la oficina de graduados de la UDEP. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la segunda transmisión del clúster de gestión de empresas y finanzas. Se han inscrito más de 150 personas a este webinar y no se olviden que también estaremos transmitiendo este producto de contenido a través del Facebook de Alumni UDEP. Desde la oficina de graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos y construir espacios como este de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14,000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, queremos también darles la más cordial bienvenida a esta actividad. Queremos recordarles un poco acerca de cómo se llevan a cabo los seminarios web de Alumni este año. Hemos anotado todos los aprendizajes con los más de 5,000 asistentes a nuestras actividades virtuales durante el año 2020 y a partir de ahora todos nuestros contenidos, webinars gratuitos, seminarios pagados, estarán 100% enfocados en adaptarnos al nuevo entorno, potenciar habilidades actuales o adquirir nuevas habilidades para trabajar en la era de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que no ha cambiado? En primer lugar, estos webinars continúan siendo gratuitos y abiertos para todo público. Y en segundo lugar, estos seminarios web siguen apoyando nuestras causas solidarias. El valor simbólico de aquellos que deseen pagar por un certificado en esta charla será destinado para las causas sociales de la Universidad de Piura, dígase el financiamiento de becas para alumnos en dificultades económicas a raíz del COVID o el financiamiento de planes de datos para alumnos en dificultades económicas. Así que ya saben, participar en los seminarios web de Alumni UDEP significa actualizarnos con las principales tendencias del mercado laboral y al mismo tiempo apoyar causas sociales importantes de UDEP Solidaria. Ahora sí, entremos en materia con el título de nuestro segundo seminario web en esta temporada y es Gestión de riesgos en proyectos de inversión. Tenemos el placer de que nos acompaña un experto con más de 25 años de experiencia en el tema, Alfredo Pereires, máster en Administración de Empresas y máster en Sistemas de Información. Cuenta con más de 25 años de experiencia en planificación estratégica, gestión de riesgos y finanzas en América Latina, América del Norte y Europa. Actualmente se desempeña como gerente de finanzas en el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Alfredo, gracias por acompañarnos en los seminarios web. Te dejo con la prestigiosa comunidad de egresados y amigos de la Universidad de Piura. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Verdad que es un placer poder estar con ustedes y, bueno, compartir un poco la experiencia, ¿no?, de algunos añitos y bueno, tocar un poco este tema de riesgos que realmente a veces es dado como, no se le da la debida importancia. No solamente en un tema de proyectos, sino en la operación regular de una empresa o inclusive pues en la vida de uno, ¿no? El tener consideración o cautela de los riesgos no significa pues dejar de hacer cosas. Al contrario, es tener total conciencia de las alternativas y el rango de actividades que pueden ocurrir para poder uno tomar decisiones y que alguno de estos elementos no te coja por sorpresa. Esa es un poco la gestión de riesgos. Si me permiten, voy a compartir la presentación que tengo.
A ver, ya. Correcto. Correcto. Se ve. Ya, bien breve, voy a hablar un poquito del Imer por Partners y un poco del proyecto de expansión, ¿no? Esta foto es una foto un poco reciente que muestra un snapshot de lo que es el proyecto de expansión. Es decir, estamos conjugando una realidad operativa con un proyecto que le llamamos un proyecto brownfield, es decir, un terreno nuevo donde estamos llevando a cabo el proceso de expansión. La foto que ven atrás, o mejor dicho, el edificio que ven atrás, es la nueva torre de control, ¿no? La nueva torre de control donde se va a operar el manejo de las dos pistas, es decir, la pista existente y la pista nueva. Nosotros como LAB somos una empresa responsable y tenemos la concesión del aeropuerto Jorge Chávez desde el año 2001. Somos responsables de la operación y de la ampliación del aeropuerto. Nosotros como concesión tenemos también una responsabilidad con el gobierno peruano. Por cada dólar de ingreso que nos llega a nosotros, damos casi el 50%, un poquito más. Con el resto, nosotros tenemos que operar, cubrir todas las operaciones y hacer todas las inversiones que nos permite el contrato de concesión. Entonces, y dentro de esas inversiones y compromisos está el compromiso con nuestros vecinos del Callao, con las comunidades y todo un programa de temas ambientales y sociales que llevamos a cabo, no solamente por el proyecto, pero con más razón a raíz del proyecto de expansión. Bueno, tenemos un enfoque de sostenible de negocio, ¿no? Nos dedicamos, el cliente es nuestro principal objetivo, ¿no? Tenemos un negocio balanceado, tenemos un compromiso con el entorno, desarrollamos el talento de nuestros empleados o colaboradores, tenemos operaciones seguras y responsables. Este tema en el mundo de la aviación es primordial, una operación segura, ¿no? Y nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Nuestro ecosistema en el Jorge Chávez, o lo que se le llama también los stakeholders, básicamente se resume en que tenemos al día de hoy 31 aerolíneas operando, 12 empresas de servicio de plataforma o de rampa, es decir, las empresas que se dedican a llevar las maletas desde el avión a la terminal y viceversa, ¿no? Empresas de catering, empresas de comercio, hoteles, restaurantes. Es decir, el aeropuerto genera todo un micromundo, una pequeña economía, es todo un engranaje, ¿no? No es solamente la gente del app la que se beneficia con la concesión, sino es todo un entorno. Vamos un poco más entrando al proyecto. El proyecto de expansión del Jorge Chávez se compone básicamente de dos grandes componentes, ¿verdad? La redundancia. El lado aire y el lado tierra. ¿Qué cosa es el lado aire? El lado aire es todo aquel segmento donde operan las aeronaves. Es decir, la pista de aterrizaje, las pistas de taxeo, las plataformas de estacionamiento de aeronaves. Ese es el proyecto que en este momento se está llevando a cabo. Nosotros tenemos ahora 3 contratistas que están haciendo, primero, el allanamiento del terreno, la limpieza del terreno, porque obviamente nosotros no recibimos, y eran las condiciones, un terreno plano y perfecto, sino había que hacer todo un trabajo para poder hacer que el terreno sea un terreno construible. Después tenemos un contratista que se ha dedicado de, básicamente lo que vemos en la foto, la torre de control, que la torre de control es y va a ser operada por Corpac, ¿no? Por contrato de concesión y por básicamente un estándar en el mundo. Las operaciones aéreas las lleva a cabo el gobierno, en este caso va a ser igual, es decir, nosotros como concesión nos hacemos cargo desde que el avión toca tierra, ¿no? Entonces tenemos que tener una torre de control y tenemos que tener no solamente una pista, sino una pista operativa. Y esa pista operativa significa que tenemos que tener estaciones de rescate, tenemos que cumplan con los parámetros de alerta, tenemos que tener una serie de edificios auxiliares. Y el tercer paquete es el paquete de la pista propiamente dicha, las calles de rodaje y el empate, digamos, de la nueva pista con la pista existente, ¿no? Para que obviamente los aviones puedan moverse de un lado a otro. Y el paquete del lado tierra es básicamente el que se dedica a la atención de los pasajeros.
Es decir, una nueva terminal, ¿no? Una nueva terminal que va a tener pues, los puentes de abordaje, o más conocidas como mangas, un sistema de equipaje. Es básicamente una nueva terminal con los estándares que no solamente nos establece el contrato de concesión, sino estándares de calidad mundial, ¿no? Ese es el proyecto en breve. Ahora, entrando a lo que es el tema de riesgos. Y les voy a pedir un ratito acá, creo que están poniendo preguntas en el chat. Vamos a hacer, ya, ok, son preguntas más administrativas. Sí, no te la idea es ir avanzando con la exposición, y si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, al final nos aseguramos que sean respondidas, ¿ok? A ver, vamos con la parte de riesgos. Se me congeló un poquito y ya. Bueno, perdón, en esta foto se me olvidó. Este es el esquema de lo que va a ser la nueva terminal, ¿no? Al lado derecho de la terminal, digamos, ven un pasadizo largo. Esto es justamente permitiéndonos que, dependiendo de la demanda futura, podamos seguir expandiendo ello, y así tenemos una infraestructura eficiente que pueda cubrir las necesidades del día de hoy. Si en el futuro tenemos una mayor necesidad, pues vamos expandiendo, y así tenemos esto que decimos la infraestructura eficiente. A mano derecha ven lo que va a ser la zona del lado A, la pista de aterrizaje y las calles de rodaje. Vamos un poquito a riesgo, y esta es una foto clásica, y es la foto con la que yo, digamos, fue introducido al mundo de riesgos, ¿no? Y es un ejemplo, y después tengo otro que les quiero dar. Cuando uno evalúa, primero hay una verdad: los riesgos son inherentes a un proyecto o a una industria. Van a haber riesgos, querrámoslo o no. El pensar que no van a haber riesgos y simplemente taparse los ojos va a hacer que nuestro proyecto posiblemente pueda tener contratiempos, y esos contratiempos van a afectar a los dos elementos fundamentales de un proyecto: que sea entregado en el costo y que sea entregado en el tiempo en el cual fue aprobado o en el cual nosotros creemos o consideramos, ¿no? Primero de nada, no sé, y acá abro micrófono si alguien quiere lanzarse. ¿Qué creen que es un riesgo? ¿Qué consideran que es un riesgo? Si alguien quiere soltar, si no, yo lo puedo elaborar, pero si alguien quiere mandarse, bienvenido. Nadie, ya. Entonces, un riesgo es básicamente alguna ocurrencia que hace que alguno de los objetivos que nosotros tenemos como proyecto o como corporación no logren a concretarse, ¿ok? Que no logremos cumplir el objetivo que teníamos planeado, porque se dio un elemento, se dio un evento, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente a la foto. La foto es cuando nosotros vamos a identificar riesgos, tenemos que basarnos en un universo. Es decir, si vamos a hablar de un proyecto, el universo del proyecto o sea, el universo o el límite de los riesgos va a ser ese universo, o sea, va a ser mi proyecto. Haciéndolo un poquito más sensible, más simple. En esta foto, ¿no?, tenemos un universo. El universo vemos que hay dos autos, dos vehículos, vemos que hay una pista, vemos que está oscuro, vemos que posiblemente podemos detectar que está como húmeda porque hay una especie de gotitas, que puede ser que haya una lluvia, vemos que hay una señal de alto, y vemos que también hay un símbolo de stop en la pista, ¿no? Ese es mi universo, ¿no? También tenemos, obviamente, dentro del auto hay conductores. Entonces, en esa simple foto, ¿cuáles son los riesgos? Obviamente el riesgo acá es que haya una colisión, que haya un choque, ¿no? Ese es el riesgo que vemos potencial. Ahora, ¿cuáles son los elementos o cuáles son las causas? Las causas pueden ser, primero, la lluvia. Segundo, la velocidad. Tercero, el respetar las señales de tránsito. Cuarto, la pericia de los conductores. Quinto, posiblemente ya nos vamos expandiendo un poquito más, el estado del vehículo, que los frenos estén bien.
Sexto, que quizás alguno de los conductores puede estar bajo efectos de alguna sustancia o de alcohol. Y ese es el elemento. Ya si yo digo, por ejemplo, en ese momento va a ocurrir un terremoto que hace que yo pierda el control del auto, ya es irte un poquito más allá. Entonces, cuando tú haces una identificación de riesgos, tratas de limitarte a un universo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y después vamos a ir elaborando un poquito más para que quede más claro. Pero ¿cuál es el paso? Primero tengo que hacer un listado de todos mis riesgos para poder hacer tres cosas. Hay tres caminos que yo puedo hacer con un riesgo. Primero es mitigarlo, reducirlo, ¿no? En este caso, en este ejemplo, el mitigarlo, reducirlo es, pues si voy a manejar y veo que está de noche, con poca luz y hay una lluvia, pues manejo o conduzco a una velocidad más adecuada. Si sé que voy a manejar, no consumo alcohol. Si sé que está medio oscuro y veo una intersección, pues reduzco la velocidad, freno para poder seguir avanzando. Si tengo una señal de alto, pues paro. Esos son los elementos que yo puedo llevar a cabo para mitigar o reducir la consecuencia que es el choque. La otra es transferirlo. Transferirlo, básicamente en este caso, y el elemento comúnmente más usado es el seguro. Es decir, si yo me choco, tengo un seguro en el cual mis pérdidas no son tan grandes como pudieran serlo en el caso de no tenerlo, ¿no? Y el tercer elemento es el asumirlo. Asumirlo es decir, ¿sabes qué? No voy a pagar seguro, mi carro, la verdad que no vale mucho, si me choco es pérdida total. O sea, yo conscientemente irresponsablemente posiblemente me pueden decir, pero conscientemente de mis opciones, decido asumir ese riesgo. Decido asumir las consecuencias de que se materialice el riesgo. ¿Ok? Entonces, lo mismo ocurre en un proyecto, lo mismo ocurre en una empresa. De acuerdo a la ISO 31000, que es uno de los tantos marcos referenciales que existe para riesgos, tenemos, y este es uno de los más usados, por eso el manejar los riesgos no simplemente es sentarse con un poquito de criterio y decir, mira, a ver, vamos a pensar que voy a construir y entonces porque yo creo que la vez pasada ocurrió esto. No, hay una estructura. Hay una estructura que significa que tiene que ser una estructura integrada, es decir, tiene que los aspectos de la empresa. Tiene que ser estructurada, es decir, tienes que seguir ciertos pasos. ¿Se me cortó? Hola, Alfredo. Sí, se cortó un segundo. Estás Sí, aquí ya con ya, nosotros. perfecto, me salió. Tiene que ser estructurada, estabas diciendo, tiene que ser estructurada. Ok, sí, que me salió conexión inestable, pero gracias. Tiene que ser estructurada, tiene que ser inclusiva, es decir, yo tengo que lograr que todos los participantes y todos los actores de mi proyecto, de mi empresa, crean en el sistema y sean escuchados, ¿no? Es decir, si yo estoy en el área financiera, necesito saber qué cosa opina el área de operaciones, necesito saber qué opina el área legal, necesito saber qué opina el área de compras. ¿Para qué? Para involucrar esos potenciales riesgos y tener un tema más sólido. Dinámica, porque está siempre en movimiento, mejor información disponible, sí, de acuerdo. Cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando de muchos supuestos, pero esos supuestos pueden ser gigantes o pueden ser lo más definidos posibles. Y esa definición se hace pues con la mejor información posible y disponible en el momento de la elaboración. En el lado izquierdo inferior vemos que hay un marco de referencia, hay un diseño, una estructura, se debe implementar, se debe valorar, pero sobre todo la parte del medio es que tiene que haber un compromiso y un liderazgo. Si las cabezas del proyecto, si las cabezas de la empresa no empujan a que el tema del manejo de riesgos y la gestión de riesgos sea un tema no accesorio a nuestras actividades, se pierde ahí en un documento, en una esquina, y recién renace cuando
aparece el riesgo y la gente dice, teníamos este riesgo definido, ¿qué se hizo? Entonces tiene que haber un compromiso de la alta dirección y bueno, de la empresa para llevar a cabo esto, ¿no? Y al lado derecho, básicamente, van a tener los pasos. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar los riesgos, analizar los riesgos y valorar los riesgos. ¿Qué significa esto? Identificar los riesgos en simple es lograr poder identificar y listar todos los potenciales riesgos que pueden existir en el proyecto. Déjame un ratito ver cuál es la siguiente. No quiero repetir después. Perdónenme un ratito. Ya, no estoy bien, ya. Identificar el riesgo. ¿Cuál es la mejor manera? Normalmente lo recomendable son los famosos focus groups o sesiones de brainstorming. Es decir, en una mesa nos sentamos, vamos a empezar con el proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio. La construcción de un centro comercial, ¿ok? Entonces, en la elaboración del listado de riesgos tengo que sentar definitivamente gente que tenga experiencia en proyectos de construcción de centros comerciales, gente que sepa de conceptos comerciales de centros comerciales, gente que sepa de construcción de los mismos, gente que sepa de la parte financiera. Tengo que tener un grupo lo diversamente, disculpe con la redundancia, diversamente diverso, con lo diversamente amplio para poder recoger aquellas cosas. Porque lo peor que puede pasar es que hagamos un listado de riesgos y dejemos afuera la visión de un área que es importante, ¿no? Después analizamos, una vez que ya tenemos todos los riesgos identificados, los agrupamos, vemos los que realmente no son tan significativos, ¿no? Los tenemos al lado, después los podemos volver a revisar, pero vamos achicando. Por ejemplo, en el proyecto del aeropuerto, cuando hicimos el primer brainstorming, empezamos como con unos 350 riesgos, que después fueron achicándose porque habían varios que eran similares. Nuevamente, como estamos invitando a gente diversa y quizás por la cantidad de gente en diferentes sesiones, puede haber repetición. Entonces vamos achicando, vamos eliminando, vamos consolidando. Entonces después ya tenemos los riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? Analizarlos. Es decir, ponerlos uno a uno y ver si realmente son riesgos y cuáles podrían ser sus impactos. Y ahí empezamos con la valoración. La valoración es básicamente ponerle una cuantificación a los riesgos. ¿Y esa cuantificación cómo es? La cuantificación de dinero y de valor en tiempo. Al final ya sabemos que tiempo es dinero, pero le damos una valoración en tiempo y en dinero, ¿no? Al riesgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este riesgo se materializa? ¿Cuál va a ser la ocurrencia? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuántos días nos vamos a demorar? Y después viene el tratamiento del riesgo. Si bien nosotros tenemos un riesgo, pues no necesariamente nos tenemos que cuidar con los brazos cruzados, sino podemos tratarlo. Y es lo que comentamos en un momento. Puedes mitigarlos, puedes minimizarlos, ¿no? Por ejemplo, el otro día me preguntaban, y es un ejemplo un poquito de moda. Salió una oferta de un pasaje a Europa por $350. Y la persona me dice, mi pasaporte ha vencido. ¿Qué hago? No, ¿qué hago? No sé, la decisión es tuya, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Compro o no compro? ¿Se puede renovar el pasaje? ¿Es el pasaporte? A ver, hay formas, ¿no? Pero ya eso lo decides tú. Tú no puedes, como recomendador o como soporte o analista de riesgo, no puedes tú darle la decisión a la persona. Le puedes dar las opciones, le puedes dar el menú, y el dueño del riesgo, el dueño del proyecto es el que tiene que decidir de cierta manera cómo hacer, ¿no? Entonces, claro, a ver, la persona decide y compra el pasaje. Entonces, bueno, ¿cuál es el análisis que hacemos antes? Bueno, ¿cuál es tu riesgo? O sea, al final del día, ¿cuál es tu riesgo? Perder los $350 porque no pudiste renovar tu pasaje, ¿no? En el caso extremo. ¿Cuál es tu...? Ya, ok, ya. Compraste el pasaje y ya tienes el riesgo. ¿Qué cosa hacemos? No, porque me han dicho que el mismo día tú puedes ir unas horas antes. Bueno, y ahí viene un poco el concepto que se le llama el apetito de riesgo.
¿Tú esperarías el último día para tratar de renovar tu pasaje, tu pasaporte, y ver si vuelas? ¿Esa es tu decisión? Perfecto, pero tienes que tener conciencia que si no logras, porque hay mucha gente, te olvidaste el papelito del pago, lo que sea, posiblemente no puedas volar y tu costo $350. ¿Quieres arriesgarlo? Sí, porque está bueno. Perfecto, dale adelante, es tu decisión. Pero ¿cómo puedes hacer para mitigar un poco ese riesgo? Bueno, ¿sabes qué? Trata de ver si hay forma de ir a la oficina central más temprano. Dicen que si vas de madrugada, que está operando 24 horas, lo puedes hacer. O en lugar de ir 6 horas antes, anda las 24 o 36 horas que dicen que te están atendiendo. Hay formas, ¿no? Lo que voy es que has hecho tu análisis de situación, tu análisis de riesgos, has visto cuál es el costo máximo que podrías tener si se materializa el no viajar, que son los $350, y cómo puedes mitigar ese riesgo. Bueno, no esperes a la última hora, trata de ver alternativas, trata de buscar antes. Ese es un poco en fácil y en simple, y ahora vamos a entrar un poco más a algo más complejo, pero es en simple el proceso, que quería hacer un poquito ilustrativo con una situación que me ocurrió, una pregunta que me hicieron hace poco. Bueno, cuando uno evalúa el riesgo al final es un hecho, una acción o una omisión que puede afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos, que fue lo que les comenté al inicio, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Por ejemplo, en un proyecto es entregar el edificio, ¿no? Como les dije, el edificio tenemos que entregarlo acá en 18 meses. Y tenemos un presupuesto de $20 millones, por decir algo, ¿no? Si yo lo logro hacer en los 18 meses y con los $20 millones, estoy cumpliendo mi objetivo. El riesgo me puede impactar la probabilidad o el tiempo, ¿ok? Perdón, el riesgo se mide en dos aspectos. Nuestro riesgo tiene dos componentes, la probabilidad y el impacto. La probabilidad es qué tantas chances, ¿ok? Y este obviamente es un análisis con la mejor información disponible que yo tengo en dicho momento, qué tantas chances hay de que algo ocurra, ¿ok? Y el otro es el impacto. ¿Cuáles son las consecuencias económicas o en tiempo de que ello ocurra? ¿Ok? Y esto nos lleva, cuando hacemos la evaluación de riesgos, tenemos que ir un riesgo por riesgo poniéndoles esta valoración. Nuevamente, con expertos, con la mejor información disponible y como un ejercicio inicial que después puede irse mejorando tiempo a tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa en simple esto? Que cuando yo tengo un riesgo cuya probabilidad de materializarse es alta y cuyo impacto es alto, son riesgos que tenemos que tener encima de la lista. ¿Por qué? Porque de ellos puede depender el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Eso significa que, digamos, cuando nosotros tenemos nuestra lista de 100 riesgos, o de los que hayamos determinado al final, los vamos a comparar y los vamos a poner y a listar. ¿Por qué? Porque tenemos que, obviamente, como todo, hacer un ABC. Tenemos que dedicarle más tiempo a los riesgos que más nos impactan y menos tiempo a la posiblemente mayor cantidad de riesgos que nos puedan afectar menos, sin que eso signifique que no los tengamos monitoreados, porque un riesgo alto puede convertirse con un buen manejo o por una situación coyuntural en un riesgo de poco impacto o de poca probabilidad. Y lo mismo puede ocurrir con los riesgos que están quizás en un momento en el fondo de la tabla. Pueden ocurrir situaciones que pueden hacer que un riesgo que casi lo teníamos ahí monitoreado se convierta en un riesgo que pudiera tener un gran impacto en nuestro proyecto, ¿no? También hay una cosa que nos ayuda, y después voy a tratar de aterrizarlo en algunos ejemplos, pero cuando hacemos la calificación de nuestros riesgos es también importante tratar de categorizarlos de la mejor manera. ¿Para qué? Porque cada grupo de riesgos debería tener un dueño.
No nosotros. Nosotros como equipo de riesgos o como administradores de riesgos lo que hacemos es facilitar el proceso, pero los que van a aportar la información son aquellos que conocen del tema, ¿no? Entonces voy a tener riesgos de cumplimiento, es decir, los riesgos que pueden impactar la reputación de la empresa o la reputación del proyecto. Tenemos riesgos estratégicos, que son riesgos que pueden afectar, digamos, los objetivos estratégicos que tenemos a largo plazo. Los riesgos financieros, los que pueden hacer que nuestros objetivos económicos, ¿no? La tasa de retorno del proyecto varíe, eso normalmente los ponemos a manejo de la gente financiera. Los riesgos tecnológicos, como puede ser la pérdida de todos nuestros planos digitales, la pérdida de nuestro sistema BIM, algún tema de ransomware, todos estos elementos que pudieran afectar normalmente el desenvolvimiento del proyecto los tiene que administrar el equipo de sistemas. Ellos nos van a decir cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las mejores alternativas en el mercado para lograr que esto no ocurra, qué software adicionales o qué firewalls tenemos que poner, ¿no? Esas son formas de ir mitigando. Y los riesgos operativos son los que impactan en nuestros objetivos de procesos, ¿no? Cuando hago una evaluación de riesgos, los categorizo de dos maneras. Nuevamente, como dije, el primero es la probabilidad. Entonces, la probabilidad puede ser alta, media o baja. Y lo que tenemos en este cuadro básicamente es uno de los tantos, de las tantas métricas que pueden haber, ¿no? Es tal vez una de las más usadas, la ISO, pero no es la única. Entonces, cuando hacemos el análisis, vemos cantidad de eventos que pueden ocurrir, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, podemos cambiar de contratista? ¿Okay? Digamos, poniendo que el riesgo es cambiar de contratista porque el contratista actual no está haciendo un buen performance. Entonces, el riesgo es cambiar de contratista, ¿no? El evento puede ocurrir más de 20%, rara, o sea, que tengamos que cambiar el 20% de nuestros contratistas, muy raro. Y si ocurre ya, bueno, el problema no es del contratista, sino del proceso de selección, quizá. El evento puede ocurrir entre 10 y 20% de los casos, media, ¿sabes qué? No, yo creo que esto puede ser baja en probabilidad. Después hablamos del impacto, pero digamos que en probabilidad es baja, ok. Después, frecuencia. ¿Cuántas veces voy a cambiar al contratista que va a encargarse de la construcción de mi edificio? Se puede presentar cada año, 2 o 3 veces al año, una vez al año. Entonces, ya voy yo ahí poniéndole ciertos criterios cualitativos a mi riesgo, ¿no? Para poder definir la probabilidad. Existen políticas y procedimientos que me permitan tener clara o sea, que me permitan seguir y lograr mis objetivos. Es complejo el proceso, conocemos el proceso, hay que capacitar. Entonces, en base a, y estos son algunos criterios, ¿no? Nuevamente, los criterios pueden cambiar dependiendo de los objetivos de la organización. Entonces, cuando yo hago este análisis, ya tengo yo un mapa de cuáles son en cuanto a la probabilidad, ¿no? Vean el cuadrito acá, es los que más pueden ocurrir. ¿Cuáles son los riesgos de probabilidad más alta, ¿no? Y después podemos pasar al impacto. El impacto nuevamente lo vamos a medir como bajo, como medio y como alto. Es decir, nuevamente acá a la izquierda hay una serie de criterios, hay criterios cuantitativos que son blanco y negro, nuestros ingresos, nuestras inversiones, nuestros egresos, y cualitativos pues son el tema de los conflictos sociales, interrupción de las operaciones. Entonces acá yo lo que voy a hacer es nuevamente con la ayuda de mis expertos, y con ciertos criterios, por ejemplo, en el caso de los ingresos puedo llevar a una reducción de mis ingresos hasta 0.5%, hasta 1%, hasta más de 1%. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente a mi P&L, ¿no? A mi estado de ganancias y pérdidas. Entonces, tengo que medirlos dependiendo de su impacto. Entonces, voy haciendo una medición nuevamente. Yo, como área de riesgo, no voy a hacer esa evaluación, sino tengo que apoyarme en la gente de finanzas. Si voy a hacer un análisis de los conflictos socioambientales, tengo que tener a la gente que maneja el tema de relacionamiento comunitario. Ellos me van a decir, mira, el impacto de que los vecinos o que las comunidades, ¿no? Las comunidades
me impacten el avance del proyecto, puede ser altísimo. Ejemplo, Conga. El tema socioambiental era un riesgo, era un elemento que podía ocurrir. El impacto era no alto, sino altísimo. Ocurrió, chao proyecto, ¿no? Entonces, son diversas. Y después podemos entrar en la conversación a ejemplos puntuales, ¿no? Lo que pasa es que quiero correr con la parte teórica para lograr cubrir todas las bases. Entonces, una vez que tengo mi probabilidad y mi impacto, ¿qué hago? Los conjugo en una sola tabla. ¿Para qué? Para lograr identificar lo que les comentaba, que tengo que tener una matriz donde voy a poder identificar los riesgos altos, ¿no? La probabilidad alta con el impacto alto, porque son esa esquina superior derecha, son aquellos riesgos que tengo que tener mucho más mapeados. Y a la parte inferior izquierda, pues los riesgos que simplemente vamos a ir mirando, que no vayan a cambiar de posición, y que si se logran materializar, pues va a ser con una probabilidad muy baja de que ocurra y un impacto muy bajo, ¿no? Para ponerles un ejemplo, y obviamente acá he quitado data sensible, pero les quiero dar un ejemplo de cómo se puede reportar, porque al final del día lo que tenemos que hacer es que el tema sea amigable para nuestros stakeholders y para nuestro management, ¿no? Nosotros tenemos que reportar, y este es un ejemplo de un reporte, cuáles son los riesgos activos en el momento, ¿no? ¿Cuántos tuvimos el mes pasado? ¿Cuáles son las acciones que hemos tomado en el mes para mitigar los riesgos? ¿Cuántos recibimos el mes pasado? ¿No? Acá en donde dice lista de riesgos, pues tenemos un listado de riesgos donde vamos mostrando mes a mes qué riesgo subió, vean al lado izquierdo, las flechitas, qué riesgo subió, o sea, más rojo, subió de peligro, qué riesgo bajó de peligro, qué riesgo se mantuvo. A la mano derecha vemos cuál es su puntuación después del análisis, cuál es la probabilidad, cuál es su impacto en cronograma, cuál es su impacto en costo, y por ello vemos cuáles son los riesgos que más tenemos que estar monitoreados. En este caso, el listado era de los principales 15 riesgos, nuevamente, no son de los únicos, acá estamos diciéndole a la gente que estamos reportando que tenemos 61 riesgos, acá le estamos dando los 15 con mayor impacto, y esos se categorizan, son riesgos directamente relacionados con temas de la construcción, riesgos directamente relacionados con el impacto en los stakeholders, en el diseño, en el contrato, en temas regulatorios, en finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, a ver, ya poniéndonos un poquito más complejos, hay herramientas en el mercado que nos permiten hacer esto mucho más fino y mucho más elaborado. No es solamente decir, a ver, probabilidad de 15%, costo de 100, mi costo probable es de 15. No, es una forma, pero ya cuando dependiendo del tamaño del proyecto, de la complejidad del proyecto, de la naturaleza del proyecto, lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos de ciertas herramientas que tienen mercado para hacer un análisis mucho más probabilístico, ¿no? Es decir, tenemos todo el rango, y este es un gráfico de tornado. Cada uno es un riesgo, y este riesgo puede ser con un valor de X si se materializa, con un valor de más, o sea, de oportunidad, de beneficio para el proyecto, si no se materializa, se logra mitigar correctamente. Entonces, tenemos una serie de rangos, ¿no? Y eso se traduce también cuando hacemos nuestro proyecto, nuestro presupuesto. Normalmente el presupuesto que se te otorga o se te asigna es un presupuesto basado en un número del costo real. Pero ahí viene el tema de la contingencia. Normalmente la contingencia va a estar basada en aquella cuantificación de los riesgos que tenemos, ¿no? Entonces, vas a tener una contingencia de 5%, de 10%, de 15%. Eso realmente depende en un análisis de riesgos de cuáles son los riesgos potenciales que tú tengas. Tú como equipo de riesgo, tú no le puedes decir al board o a tu directorio, el presupuesto es este. No, ¿por qué? Porque dentro de ese análisis empieza a haber una serie de probabilidades de ocurrencia. Y esa serie de probabilidades de ocurrencia es lo que le llamamos el apetito de riesgo. Si yo creo que, yendo al ejemplo del pasaje, comprando el pasaje, llegando el mismo día, renovando mi pasaporte, una hora antes voy a volar sin problema, posiblemente tengo un apetito de riesgo grande y posiblemente
voy a ir con un presupuesto quizás más bajo y una contingencia más baja, porque yo creo que los, los riesgos no me van a afectar. Pero si soy una persona más cauta y mi directorio es un directorio más cauto, pues voy a ir tal vez para el otro extremo, ¿no? Pero ¿cuál es el balance? El balance realmente es la probabilidad en la que yo me siento cómodo. Es decir, yo puedo decir como directorio, yo quiero tener una probabilidad del 80% de que mi presupuesto base no se exceda. Eso significa que estoy yo desconociendo que hay un 20% de probabilidad de que algunos riesgos se materialicen, ¿no? O confiando en que mi equipo va a hacer un manejo de los riesgos de acuerdo que estos no se muevan mucho. Entonces, eso va a depender realmente del apetito de riesgo. Lo que voy es que cuando yo tengo un presupuesto voy a tener una curva de probabilidades de costo, ¿no? Y eso van a depender nuevamente de cuál es el punto donde yo me quiero establecer para poder decir cuál es mi presupuesto base y cuál es aquel presupuesto o aquellos costos adicionales que pueda tener por un tema de contingencia o riesgos, ¿no? Esa es básicamente la parte conceptual, pero yo creo que mucha más, más carne o más contexto puedo darles en las preguntas y respuestas, entonces creo que mejor vamos a pasar en los minutos que nos quedan a ello. Muchas gracias, Alfredo, por tu presentación, por exponer los conceptos de una manera tan clara. Le invito a la gente a dejar sus preguntas y adelanto una que nos han dejado ya, y es, nos la han dejado por el chat, ¿no? Y es lo siguiente, dice, ¿quién define la criticidad del riesgo? ¿El director del proyecto? ¿Qué pasa cuando no se tiene un consenso sobre el impacto de dicho riesgo? Correcto. A ver, la criticalidad de un riesgo normalmente se define en un grupo consensuado. Es decir, cuando tú haces un análisis de riesgo, normalmente separas en mesas, ¿no? Por afinidad, o, digamos, o tratando de cubrir las diferentes bases o los diferentes temas. Entonces, pones, el concepto acá es que todos tienen una opinión y tenemos que llegar a un acuerdo de consenso, ¿no? En muchas ocasiones, inclusive, los directores del proyecto, inclusive, se inhiben de participar para que su sesgo, entre comillas, no sea recogido en el análisis. Obviamente, al final, el director del proyecto tendrá pues una participación directa en revisar, ¿no? Y corregir algunas de las cosas, pero el análisis normalmente está hecho en consenso. La segunda parte me decía, ¿qué pasa si no hay un consenso, no? Bueno, la idea es justamente eso, que cuando tengas, si vas a tener una persona que te dice, mira, este riesgo no se va a materializar, o el cambio del contratista no se va a dar porque mi experiencia nunca ha ocurrido, pero hay otras personas que dicen, mira, realmente tu experiencia la valoro, está perfecta, pero tú vienes de no sé, de una geografía norteamericana donde eso no ocurre, pero en esta geografía peruana quizás sí ocurre. Entonces, mira, de acuerdo, pero hay otro escenario, vayamos a un punto medio, ¿no? Ya después, nuevamente, como digo, está recogida la opinión, se va a tomar un snapshot, digamos, de las decisiones del grupo, y después nuevamente se hará un análisis del mismo, ¿no? Pero por lo menos lo que se trata de hacer es, en el primer, en el primer corte o en el análisis, cuando haces un grupo pareado, es recoger estas opiniones. Justamente lo que quieres es captar que hay esa riqueza de diversidad en las experiencias para poder recogerlas. Muchas gracias, Alfredo. Nos preguntan también si esta metodología está normalizada o qué norma es. Sí. Bueno, a ver, nuevamente, hay muchas normas, pero una de las más comunes y las más utilizadas es la ISO 31000, ¿no? Es el sistema de gestión de riesgo de la ISO 31000, que te presenta una estructura donde te dan herramientas de cómo seguir, cómo estructurar, cómo monitorear, cómo comunicar, ¿no? Ya te dan una receta, digamos, de cómo manejarte, ¿no? Dentro de ellos. No es la única, pero es quizás una de las más
más conocidas y más estándares, por lo menos en este lado. Sé que en Europa hay otras más comunes, no significa que una sea mejor que la otra, pero hay otras. Excelente. Nos pregunta también qué herramientas utilizan para hacer simulaciones de los riesgos y bajo cuántos escenarios evalúan los impactos. Ya, normalmente tú tienes en el análisis el escenario base, el escenario medio y el escenario alto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ello? Pues simplemente vas matizando, por ejemplo, cuántas veces puede ocurrir, si ocurre más veces, si ocurre menos veces, o por ejemplo, si el impacto de cambiar, de rehacer una parte, por ejemplo, a ver, voy a decir algo. En mi edificio, la falla de un proveedor crítico que son los ascensores, ¿ya? Por decirlo. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es ir al mercado local a comprar los ascensores porque quiero abrir de todas maneras para antes de Navidad, y si no llegan los ascensores no puedo abrir. Bueno, entonces es esperar. Ese es mi escenario, uno de mis escenarios, quizás el escenario menos drástico. El invertir doblemente y después irte a litigación por los costos extras, bueno, ese será mi escenario bajo. Y el escenario medio es simplemente decir, mira, esto se va a demorar 2 semanas más, con 2 semanas más mi cronograma me permite, no me van a traer mayores costos, listo. Entonces tú lo que tienes es normalmente en el análisis esos tres escenarios, el medio, el base y el alto, con diferentes impactos en costo y en tiempo. El modelo, dependiendo de qué tan sensible, qué tan sofisticado sea tu modelo, te va a capturar en estas curvas, ¿no? En estas curvas, en estas campanas probabilísticas, te va a tomar esos valores y te va a dar nuevamente el blend, la mejor mezcla de todos estos elementos, ¿no? Es un poco la forma, las herramientas te lo permiten, ¿no? Por ejemplo, la herramienta que hemos utilizado en el proyecto de expansión del aeropuerto es una herramienta que se llama el RIAD, ¿no? Entonces, esta herramienta es un software que se ha desarrollado, como muchos que ha desarrollado una empresa austriaca, donde le pone la probabilidad elemento por elemento. O sea, cada elemento tú vas a ver su costo base, cada elemento vas a ver su costo del riesgo si ocurre tanto. O sea, lo hace de una manera que tú puedas identificar y puedas también ver si quizás en tu análisis ves que el riesgo para un elemento está sobrevalorado, está muy inflado, lo puedas volver a analizar, te lo permite. Pero son, nuevamente, herramientas, son softwares como muchos que hay, pero hay software especializados para esto. Y nuevamente, ¿cuándo entrar a invertir en un software que te puede costar miles de dólares? Realmente depende de qué tan grande sea tu proyecto. Si estás hablando de un proyecto de inversión, que para ti puede ser importantísimo, de $5,000, pues no vas a meterle a un software que te puede costar 100,000, ¿no? Puedes hacerlo con tu Excel, puedes hacer con un elemento probabilístico, pero sí, lo importante es que sea cual sea el tamaño o magnitud de tu proyecto, no te pongas una venda a los lados y digas, no, los riesgos no existen. No, los riesgos pueden existir. Y eso puede hacer que tu inversión de 5,000, con un riesgo más manejado, se convierte en 8,000. ¿Y qué puede significar? Puede significar catástrofe, que no puedas simplemente continuar y que hayas perdido los primeros 5,000. Entonces, son elementos que tienes que tener en cuenta, ¿no? A ver, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí. Hay un par de preguntas ya para ir cerrando. Dice, en el caso de United, en el que no prestó atención a un reclamo hecho por un pasajero respecto al daño de un instrumento musical, de un grupo musical, ¿eso se considera como un riesgo? Más parece un tema de reputación, quizás, ¿no? Pero... Sí, no tiene mucho, digamos, que ver con el proyecto, la relación más que porque es una aerolínea, pero sí, definitivamente, dentro de las políticas de la empresa, pues tienen que ver el tema del impacto reputacional, ¿no? El famoso caso, no sé si acá ya famoso para mí, pero tal vez para muchos de ustedes ya ni siquiera sabían que existía, el de los autos Peugeot. Los autos Peugeot, hace unos años, tenían una concesionaria, tenían un buen reach en el mercado, alguien se quejó porque compró un auto y que venía con una falla de fábrica, la empresa no quiso cubrírsela. ¿Qué pasó? Al final del día no quisieron cubrir el riesgo
se fue el concesionario. Simplemente se fue el concesionario. El caso hay varios casos, ¿no? Empresas que han perdido por no gastar digamos, no invertir, no gastar, no invertir en cubrir su reputación, pueden tener impactos desastrosos. Más ahora, pues, en un ambiente de cyberbullying exagerado, que por una fallita, eso puede generar una bola de nieve. Entonces, sí, nuevamente, ¿cuál es el riesgo que tienes tú de no prestarle atención a un reclamo que pueda ser mínimo? Sí, correcto. No, no va tanto como proyecto, pero sí, o sea, el aspecto reputacional definitivamente es un tema que lo tienes que tener en el tope de tu lista, ¿no? Y una última pregunta que llega por Facebook y es cómo hemos visto una presentación muy, muy interesante, ¿no? Del tema de los riesgos. ¿Cómo hacer entender esto al directorio? ¿Cómo despachar? Si tienes algún consejo, ¿no? Para despachar esto de cara al directorio, ¿cómo hacerlo ágil? Sí, a ver, al final del día, muchos de estos temas se entienden cuando lo traduces en dinero, ¿no? Y un gerente general, un director de proyecto, todos te van a entender la tasa de retorno. El no considerar u omitir que los riesgos puedan hacer fracasar tu tasa interna de retorno o tus objetivos, pues puede ser caótico realmente para ti como director, ¿no? Lo que se puede hacer en estos casos, si es que es una empresa que no tiene este tema digamos, tan enfrente o tan concientizado, es mostrar casos, ¿no? Casos donde algunos proyectos han fracasado por temas, como pusieron ahora, por tema reputacional, ¿no? O sea, obviamente en un proyecto lo vas a hacer más como que un proyecto que se fue de un presupuesto base de X a 2X. ¿Por qué? Empiezas a analizar, porque mira, ocurrió este elemento. En el caso, por ejemplo, en casos de túneles. Cuando haces túneles, tú haces un estudio geotécnico, pero el riesgo en un túnel es altísimo, porque puedes encontrarte con N cosas adentro. Entonces, ver casuística de algunos proyectos, digamos, similares a los que vas a llevar a cabo, y ver cómo un proyecto que fue calculado, establecido en X, terminó más. Esa es la mejor forma de tratar de convencer a un directorio o a un gerente que no lo tiene tan metido menos, ¿no? O mejor dicho, tan interiorizado. Me gustaría, no sé si tengo tiempo, pero justo hay una pregunta que me pareció muy buena, que es el tema de la pandemia. Y este es un tema que se ha discutido muchísimo, se ha discutido muchísimo si el tema de la pandemia es algo que se debió prever, se debió considerar, si el no haberlo hecho realmente ha sido una falla del management. Muchos, ya a estas alturas, muchos estudios, muchos papers sobre el tema. Y realmente la respuesta es no. No, a ver, dependiendo de quién, ¿ok? Si nosotros hablamos que somos un gobierno, que vemos temas macro y que tenemos estudios de organismos multilaterales donde sabemos que una pandemia se presenta cada 30 años y que se presentan siempre con mayor magnitud, desconocer que puede haber una pandemia, sí puede ser una negligencia, ¿okay? Pero el no considerar el efecto de una pandemia en un proyecto de tu edificio de 10 millones de dólares, realmente es lo que se le llama un game changer, o en otros casos, en tema de riesgo se le llama como el cisne negro, ¿no? Que es algo que realmente te cambia toda la estructura. O sea, realmente está, como hablamos en el ejemplo de los carros, está fuera de la foto. El que puede ocurrir está fuera de la foto. Entonces ahí venían muchas discusiones que también he tenido, yo ya estoy en el proyecto, yo ya empecé con mi proyecto, llegó la pandemia. ¿Qué debía hacer? ¿No? Realmente depende mucho de tus inversionistas, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que empezaron y paralizaron simplemente, y paralizaron en buena hora, porque simplemente no sabían
cuál iba a ser el impacto, no sabían cuál iba a ser el impacto, no solamente en costos, sino el impacto en demanda. El horizonte era tan nebuloso que mejor era, ¿sabes qué? Vamos a parar esto. Y continuamos cuando tengamos algo más. Creo que es una decisión acertada en muchos casos. En el caso del proyecto de expansión del aeropuerto, no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una normativa distinta donde nuestro contrato de concesión nos establecía que a cierta fecha, obviamente no hablan de pandemia ni nada, pero a cierta fecha tenemos que entregar la pista construida y operativa. Entonces no teníamos opción de, ¿sabes qué? Vamos a ver si la demanda nos permite o no. No, si queremos mantener la concesión, tenemos que tener la pista y tenemos que ir adelante. Esas son decisiones quizás menos económicas, financieras en ese momento. Realmente hay proyectos que sí, y hay proyectos que también en un momento de incertidumbre deciden apostar, y eso vuelve nuevamente al tema de si son, cuál es su apetito de riesgo. Por ejemplo, yo hablaba el otro día con un grupo que se llama One Entertainment, que son, básicamente se dedican a la industria de conciertos, ¿no? Organizado conciertos, los que iban a traer a Guns N' Roses o Barrio Latino, varios conciertos. Y estos chicos se metieron a un proyecto que se llamaba la Arena 1, que es un escenario dedicado, el primero en el Perú, 100% dedicado para conciertos. Y lo empezaron 3 semanas antes de la pandemia. Obviamente lo paralizaron. Pero ellos, en plena pandemia y en la coyuntura en la que se encuentran hoy día, y posiblemente por muchos meses más, de que no haya un nuevo concierto en Lima hasta quién sabe cuándo, han decidido, vamos a seguir adelante, ¿no? Y vamos a seguir adelante, ¿por qué? Porque nuestra estrategia es que cuando esto ocurra, ya estemos ahí con toda la infraestructura y seamos los primeros en abrir, ¿no? Entonces, depende mucho de la estrategia, depende mucho de los objetivos que tengamos como organización y nuevamente, qué tan sensibles al riesgo somos, qué tanto apetito tenemos, ¿no? Algunos dirán, ¿sabes qué? Conciertos en la vida, no voy a invertir hasta que vea que los otros, que el primero pone o sea, alguien tira la primera piedra. No, yo no. Yo decido que quiero ser el que pone el pie. Entonces, depende mucho de diversos elementos, ¿no?